Bienvenidos a una nueva edición de Nexos, un programa donde se informa sobre discapacidad y adulto mayor. Les saludan Yuri Muñoz y Jacqueline Solano. A continuación damos inicio con nuestros titulares. ¿Qué deben hacer los padres cuando sus hijos les preguntan sobre sexualidad? Los motivos que llevan a la depresión a los adultos mayores y cómo salir de ella. Eric y Lawrence, una pareja que representa perfectamente lo que es el Día de San Valentín. Una adulta mayor que dejó su país y ahora trabaja con el emprendimiento. Conozca qué es la plasticidad cerebral. Con estas y otras informaciones, damos inicio a Nexos. Comenzamos Nexos informándoles que del 22 al 24 de febrero iniciará el proceso de inscripciones para el programa del adulto mayor 2010 en la sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica. La matrícula se realizará entre las 9 de la mañana y las 12 mediodía y de 1 a 4 de la tarde en el mini auditorio de este recinto universitario. Si usted forma parte de la población adulta mayor en San Ramón, Alajuela y sus alrededores, puede optar por cursos de computación, ejercicio físico, artes plásticas y pintura. Para más información puede llamar al número 2445-5533. Los niños pueden sorprender a sus padres con preguntas sobre sexualidad, pero ¿cuál debe ser la mejor respuesta y la mejor postura? Jafet Quesada con los detalles. Para los padres es incómodo cuando sus hijos empiezan a realizar preguntas sobre sexualidad. ¿Cómo se hacen los bebés? ¿Qué es el sexo? Esas suelen ser preguntas básicas que hacen los niños. Pero ¿cuándo es necesario iniciar la charla sobre sexualidad? Bueno, el hecho de cuándo hablar a los hijos y las hijas sobre educación de la sexualidad es un tema un poco complejo. Lo que le puedo decir es que en general los padres siempre hablan de eso. ¿Cómo hablan? Hablan cuando tal vez se dan un beso, se muestran afecto, entonces le están hablando a su hijo, no directamente porque el hijo lo está viendo. Aquí que tal vez yo sugeriría que muchas veces es importante esperar la pregunta del niño o la niña porque por lo general lo van a hacer. Cuando los niños emprenden el viaje por el conocimiento y salen a la luz temas complejos, empiezan a multiplicarse sus ideas, dudas y preguntas. Ante esa ráfaga de nueva información que adquieren los niños, los padres caen en fallos a la hora de responder. Entonces, ¿qué no se debe hacer cuando se le habla de sexualidad a los pequeños? No es conveniente tampoco llegar a un niño o una niña con una cuestión muy intelectual. A veces padres, especialmente profesionales, dicen, yo quiero darle educación de la sexualidad a mis hijos y entonces empiezan a explicar teorías así sumamente complejas para un niño o una niña que también no tiene la capacidad en ese momento para entenderlo. Conociendo esto de antemano, el primer elemento a considerar es conocer el nivel en que se encuentra su hijo para responder de forma más adecuada. Esto va a depender mucho de la edad de cada niño o niña y esto es en general, con o sin discapacidad. Generalmente aquí lo que yo recomiendo es, primero, devolver la pregunta. Entonces decir, mamá, escuché a un compañero decir esto y esto y esto. ¿Por qué eso es así? ¿Por qué vos crees que eso es así? Entonces cuando uno devuelve la pregunta puede un poco entender en qué nivel de procesamiento está ese niño para poder responder al respecto. Que un hijo con discapacidad intelectual haga preguntas de esta índole también se convierte en una forma difícil de responder. ¿Cómo aclarar las interrogantes de estos chicos? Bueno, siempre lo más importante en un proceso de educación de la sexualidad, ya sea que haya una persona con o sin discapacidad, es el modelamiento, es decir, cómo usted, padre, madre, hermana, abuela, encargada, cualquier persona vive la sexualidad. Si, por ejemplo, hay una visión de sexualidad mala, Dios libre, de eso no se habla, voy a regañarlo por cualquier pregunta que hace, entonces va a aprender que la sexualidad es mala y que no se puede desarrollar. Tener un diálogo claro y sincero permite mejorar la comunicación entre padre e hijo. No se asombre ante las preguntas que les hagan. Lo importante es que se mantenga con inteligencia emocional y sereno. Esto al responder para no generar dudas ni miedos. Para Nexos, Jafet Quesada. En la siguiente nota les informamos cuáles son las principales causas que llevan a los adultos mayores a la depresión. Diana Bastos con la información. Cualquier persona está propensa a vivir un periodo de depresión. Las razones para caer en este estado son incontables y más si se trata de un adulto mayor. Bueno, esta es multicausal, ¿verdad? Es decir, quiere decir de que hay muchas causas, tiene muchos ángulos de ver también por qué se produce la depresión en la persona mayor.
Y digo esto porque en la persona adulta mayor son diversas las razones. Puede ser una de las razones que sea una depresión de toda la vida, ¿verdad? Que la ha arrastrado hasta la edad mayor. Normalmente lo que pasa es que hay un abandono, hay un aislamiento de las personas, ¿verdad? Hay poca interacción en el ámbito social y desde luego que en el ámbito familiar. Se debe prestar atención al comportamiento de las personas, ya que los síntomas varían. Entre las causas principales para que un adulto mayor caiga en este estado son aparición de enfermedades, situaciones confusas en el ámbito familiar, la pérdida de un ser querido y la indiferencia o negligencia en el trato. Entonces uno no puede decir que esta es la razón, ¿verdad? Desde luego que hay personas, ¿verdad?, que padecen de depresión, ¿verdad?, porque son ya de tipo genético, ¿verdad?, pero eso no es la mayoría de los casos en las personas mayores. Una solución viable para salir de la depresión es el uso de fármacos, pero nunca deben ser tomados sin prescripción médica. Deben ser ingeridos por periodos cortos e ir de la mano de medidas complementarias como ejercicios y ayuda familiar. Muy importante que estos fármacos, ¿verdad?, los antidepresivos, deben ser usados cuidadosamente y deben ser bajo estricta seguimiento médico. Esto no es como que tome esta pastillita y se le va a quitar todos los problemas. Y es que con mucha frecuencia me ha tocado ver gentes que toman por años, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que crea? Una dependencia exagerada, ¿verdad? Y luego hay una interacción de los medicamentos. El problema de la depresión hay que tomarlo con la seriedad, con la objetividad y con la rigurosidad que debe ser. Debe acudir a un médico cuando la cosa es muy seria. Los psicólogos también pueden ayudar y mucho, ¿verdad? Entonces es una serie de circunstancias que se dan alrededor de ella, pero hay que acudir por una ayuda, ¿verdad?, profesional. Para Nexos informó Diana Bastos. Ahora que conocemos cuáles son los motivos que causan una depresión, en la cápsula de oro les presentamos algunos consejos para salir de este estado. Si se siente solo, le falta el apetito y no quiere salir de su casa, usted podría estar sufriendo de un cuadro de depresión. Hoy le daremos algunos consejos para que salga de este estado y esté lleno de vida. Sentirse deprimido para un adulto mayor podría ser común, pero usted no debe permanecer en este estado. Existen varias recomendaciones para salir de una depresión. Asistir a un EVAIS para una revisión general, realizarse una evaluación geriátrica completa, tomar los medicamentos solamente con receta médica y llevar una vida sana junto con familiares y amigos. Lo más importante para un adulto mayor es ser cuidado en su propia casa. Una persona mayor, sea que tenga demencia o no, lo más importante es que esté dentro de su núcleo familiar y esté con su familia. Si no fuera el caso de que la familia pudiera contar con una persona que realice esta función, se puede sí buscar lo que es el cuidado informal, ayuda de alguna institución. Para el adulto mayor es muy importante relacionarse con diferentes personas, ya sea de su misma edad o de distintas generaciones. En el caso del adulto mayor, es importante que se mantengan activo en todo sentido. Físicamente, que realice ejercicios, socialmente, que se mantenga activo también en cuanto a grupos sociales, dentro de su familia, que asuma el rol de abuelo que últimamente se ha venido perdiendo, que realice actividades de interés. Intégrese en diferentes grupos y manténgase en movimiento. Realice ejercicio diario y haga pequeños esfuerzos evaluados previamente por un especialista. Si usted tiene un adulto mayor en casa, permítale que él tome sus propias decisiones e intégrelo en las actividades familiares. Así podrán tener una mejor conexión y compartir sus intereses. En cuanto a la familia, lo más importante es estar viendo estas conductas, siempre mantenerse al tanto del comportamiento de la persona adulta mayor. También es importante el hecho de incluir a la persona adulta mayor al núcleo familiar, a ese rol de abuelo que se ha venido perdiendo, en las actividades de la familia, darle un empoderamiento. Si usted es una persona con discapacidad o un adulto mayor y siente que se violan sus derechos, denuncie. Nexos le ofrece un espacio para que se haga escuchar. Lo único que debe hacer es escribirnos a nexos.canal15@ucr.ac.cr o bien llamarnos al 2511-6242.
Ahora vamos a un corte, pero enseguida regresamos con más información. Después de la pausa, Eric y Lawrence, una pareja que representa perfectamente lo que es el día de San Valentín, y conozca qué es la ciencia de la plasticidad cerebral. Esto y más al regresar.